Les damos la bienvenida y esperamos que se haya registrado con su número de ID de ISACA para poder, después del evento, compartirles la CPE desde el capítulo. Le damos la bienvenida a esta primera charla a Armando Monzón, un gran amigo que nos va a compartir el tema sobre los datos recibidos de los ponentes, eh, y Armando Monzón Escobar obtuvo su grado de magíster en informática, telecomunicaciones y ciberseguridad y doctorado en ciencias de la investigación con enfoque de ciberseguridad. Es ingeniero de sistemas de información y ciencias de la computación. Además, es profesor de posgrado y pregrado y posgrado. Y imparte clases también en diferentes universidades en temas relacionados con ingeniería. Tiene una maestría en seguridad informática y posgrado en auditoría de sistemas. Ha tenido la oportunidad de exponer ponencias en la Universidad de Cuba, Centro y Sudamérica y Guatemala. Ha sido también invitado por organizaciones para participar como ponente de varios países de Latinoamérica. Cuenta con certificaciones internacionales en el área de ciberseguridad. Actualmente es director de la membresía del capítulo ISACA Guatemala e investigador de la Instituto Nacional de Ciberseguridad de Guatemala. Armando, muchas gracias. Quedamos en tus manos y buen día a todos. Muchas gracias. Es para mí un honor estar participando con ustedes hoy acá. Sabemos de la importancia de este tipo de actividades que vienen a aumentar nuestro conocimiento y a darnos cuenta cómo es de que se encuentran todos los sistemas tecnológicos en la actualidad y los riesgos a los que nos enfrentamos. El COVID pues vino también a realizar una gran disrupción en todas las tecnologías. Lo bueno es de que en la medida de lo posible pues estábamos preparados, ¿verdad? Para poder afrontarla. Pero hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy controversial. De hecho, yo cuando empecé a escribir el artículo, muchas personas empezaron a burlar, ¿verdad? Y entonces decían, ¿y qué? Es una fruta, la fruta va a vencer, la fruta se va a descomponer si no nos la comemos. Y entonces yo les decía, es lo mismo con la ciberseguridad. Si ustedes no compran o renuevan el licenciamiento de sus equipos, pues va a llegar un día en donde ya no van a funcionar o ya no van a estar operando correctamente. Y entonces de aquí sale la idea de poder compartir con ustedes la descomposición de la ciberseguridad. Y en la actualidad, pues mucho se habla de este tema, de su importancia, de su implementación, del seguimiento que se le debe de dar, del desarrollo del mismo y sobre todo la concientización, entre otros temas más, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones se nos está olvidando realmente el valor que ésta ofrece y cómo es de que debe de adoptarse desde nuestra vida privada hasta la organización. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos conscientes de estar utilizando la tecnología en nuestra propia vida, mucho menos lo vamos a hacer al momento de llegar a una organización. Es por eso de que nosotros debemos de ser conscientes en que todo el aspecto de ciberseguridad ya no se convirtió solamente, ya no es solamente parte de la organización, sino que también es parte de nuestra vida. Algunos estudios también han podido mostrar información relevante acerca de lo que se piensa de ciberseguridad, pero no todos están orientados a un conocimiento científico. ¿Y a qué me refiero con esto? Que nosotros hablamos de tecnologías, pero con un conocimiento empírico. Entonces alguien podría decir ahorita, ¿y qué está hablando? Pero si yo soy experto, tengo certificaciones, estoy teniendo charlas cada cierto tiempo en donde va aumentando mi conocimiento técnico, pero no mi conocimiento científico. Es por eso de que para poder reproducir estos métodos o estas plataformas o frameworks, debemos de hacerlo directamente desde una ciencia formal. En 1945 aproximadamente, el científico Abraham Wald demostró que a veces lo evidente no es lo correcto. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Durante la Segunda Guerra Mundial,
Europa, Asia y África, pues fueron testigos del protagonismo que cobraron los aviones de guerra, pero también de la vulnerabilidad que estos tenían, ya que por su tamaño, la lentitud y la trayectoria casi predecible eran blancos fáciles para los cañones de las fuerzas enemigas en tierra. Recordemos que los aviones pues no contaban con la tecnología que cuentan ahora, entonces muchos de estos pues eran derribados. ¿Por qué? Porque eran o muy grandes o eran muy lentos. Entonces, los derribos de estos aviones pues se enfrentaban dos aspectos importantes. El primero, la reposición del avión. ¿Cuánto tiempo tenía que utilizar digamos, un país en poder reponer ese avión? ¿Por qué? Porque eran lentas y costosas. No teníamos toda la infraestructura para poder generar tantos aviones. Y por otro lado, pues la pérdida de vidas humanas, todas las personas que tenían que operar estos aviones. Y entonces, como primera medida, ¿qué fue lo que se pensó? Reforzar el blindaje. El problema es de que esto iba a ocasionar más peso al avión y entonces perdería efectividad al momento de enfrentarse a otros aviones. Entonces, se pensó en reforzar las partes más frágiles y entonces del lado derecho de mi pantalla, pues ustedes pueden observar de que se realizó un diagrama para poder establecer en dónde estaba la mayor concentración de balas. Entonces, tenían en las alas, en el timón, en los cuerpos centrales del fuselaje, ¿verdad? Y en otros lados, en la cabina, en las alas y el motor, los impactos eran más reducidos. Entonces, la prueba de Wolf indicó que los aviones que regresaban del campo de batalla tenían menos impactos en ciertos lugares del avión, caso contrario a lo que estaba suponiendo cada uno de los países, porque ellos lo que querían era reforzar estas partes que nosotros vemos con los puntos rojos, pero se olvidaron que era lo que estaba pasando con los aviones que no regresaban y no se pudo establecer si en donde nosotros tenemos las flechitas azules tenían más o menos impacto. Es por ello que Wald proponía reforzar las partes en donde no habían impactos, porque estas eran las más débiles. Y entonces esto se basó ya en una teoría que él tenía sobre el valor de un parámetro en la base de la estimación de muestra. Y entonces, ¿y eso qué es? ¿Cómo puedo relacionar el parámetro de la estimación de la muestra con la ciberseguridad? Porque a la larga eso es lo que nos trae hoy con nuestra charla. Entonces, hay un aspecto bastante interesante que se llama el análisis secuencial de la ciberseguridad. Y esto indica que entre más registros nosotros recibamos de las actividades de nuestros servicios o sistemas, tendremos mejor visibilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas personas se enfocan tanto en proteger su perímetro, aunque el perímetro ahora solamente es un concepto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros debemos de venir y poder tener la mayor cantidad de logs para poder aplicar esta prueba de Wolf al valor de un parámetro de base en la estimación de muestra. ¿Y a qué me refiero con esto? A contrastar múltiples fuentes de información. Muchos estamos creídos que con un antivirus, aunque este es un concepto ya que está saliendo del mercado porque, digamos, luego vinieron los CDRs y ahora estamos con los XDR, pero seguimos estando con esa misma idea de que solamente al estar monitorizando en donde estamos recibiendo logs, ahí es en donde nosotros tenemos el inconveniente o el problema de nuestra ciberseguridad. Pero ¿qué es lo que pasa con lo que no estamos nosotros monitorizando? No estamos monitorizando el ingreso de USBs, les decimos nosotros acá en Guatemala, a la computadora, o un pendrive conectado a la computadora, pero si nosotros no tenemos la tecnología para poder venir y solo estamos verificando de que si trae un riesgo o un virus o un troyano o trae algún malware, pues solamente estamos viendo eso. Pero ¿qué más se puede dar con ese USB? Alguien puede venir y copiar información, entonces acá se necesita otro tipo de tecnologías como un data loss prevention para evitar la fuga o el robo de información
información. Entonces nos damos cuenta que el análisis secuencial de la ciberseguridad no solamente es un concepto, ni tampoco es algo que yo venga y crea que vamos a poder mitigarlo con matemática pura, y no es tanto así. Ahora bien, cuando nosotros estamos teniendo muchos sistemas, creemos que la correlación que nos da un SIEM, que nos da un SOAR o que nos da un XDR nos va a ayudar a poder detectar todos los riesgos que yo tengo internamente dentro de mi organización, pero no es así. ¿Por qué? Porque la correlación no necesariamente implica causalidad. Si yo no tengo un sistema que me esté monitorizando un aspecto específico, yo no lo voy a poder ver. Y si yo no tengo controlado todo mi entorno tecnológico, va a ser muy complejo. Esta imagen, pues José Luis Prado la posteó en el LinkedIn precisamente este año, y él hacía una analogía que no es tan sencillo poder tener visibilidad sobre todo nuestro sistema tecnológico si yo no cuento con esa visibilidad, entre comillas, para poder responder o para poder recuperarme ante un riesgo. Hay muchos estudios técnicos en donde indican que un ciberdelincuente, un ciberadversario, como ustedes quieran llamarle, pues está dentro de nuestra red pues más de 180 días, y esto puede variar, puede ser un año, pueden ser 2 años, robándonos información, si ya tiene acceso a bases de datos, si ya tiene acceso a plataformas de transacciones. Y no nos damos cuenta, seguimos creyendo que nuestros impactos en nuestro avión siguen siendo en donde nosotros estamos viendo solamente esos logs, y no puede ser así. Necesitamos ir un paso más adelante. Ahora, dentro de mis investigaciones, yo he logrado establecer, y no se vayan a asustar, de que las matrices de riesgos no pueden ser planas. No podemos, si estamos con rojo, estamos con verde, estamos con amarillo, con naranja, con púrpura, y entonces esto se convierte en un arco iris de colores. No, no puede ser así. Una matriz de riesgos debe de indicarme a mí hacia dónde se está posicionando el riesgo, si está minimizando, si está aumentando, si se está digamos, si tiene un movimiento lateral, si tiene un movimiento horizontal. Y no estoy hablando de ataques, estoy hablando de una matriz de riesgos que me pueda ayudar a mí a identificar cada uno de estos aspectos. ¿Por qué? Porque puedo tener una ecuación que riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad, o que la vulnerabilidad es igual a exposición por la susceptibilidad dividido la resiliencia. Pero nuestro conocimiento empírico de ciberseguridad pues solo se basa en lo que nosotros estamos leyendo, pero no esa investigación que se requiere. Yo propongo que una matriz de riesgos pues debe de ser una ecuación matemática bastante compleja desde un punto de vista matemático, porque muchos de acá me imagino que son expertos en la matemática, y eso es lo que yo propongo, que podamos tener matrices de riesgos que nos ayuden a identificar esos riesgos y sus potenciales afectaciones en un futuro. ¿Por qué? Porque si hoy estoy con un riesgo verde porque hoy realizaron una auditoría, pero mañana ese riesgo me afectó la disponibilidad, la confidencialidad, la integridad o el no repudio, entre otros aspectos de información que yo tenía. ¿Por qué? Porque no tomé las acciones necesarias para poder ir mitigando este riesgo. Por eso es importante que una matriz de riesgos no debe de ser plana. Una matriz de riesgos no puede ser empírica, solamente multiplicando o dividiendo. Debe de ir mucho más adelante. Ahora, en el Internet, pues nosotros encontramos tablas periódicas de ciberseguridad, y entonces nos la venden como que hubiese habido una investigación previa de cada uno de los factores, criterios de evaluación o preguntas de evaluación para poder armar esto, porque por colores se ven bonitos. Ah, sí, entonces aquí este es color azul porque es un software como servicio, porque está en la nube, porque es red interna, o porque es una plataforma de investigación. Entonces solamente nos lo pintan, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Nosotros podemos tener una certeza de que las ecuaciones matemáticas, de que la correlación que nos indica Wolf está dentro de estas imágenes. Pues no es tanto así. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de pensar
como, en la ciberinteligencia como varios factores. ¿Para qué? Para poder tener toda la información sobre las amenazas que se podría recolectar, analizar, evaluar, interpretar para la toma de decisiones. Y entonces tenemos que sale ya a flote una ciberinteligencia estratégica, sale a flote una ciberinteligencia técnica, otra operacional y táctica. Excelente, apliquémosla dentro de nuestra organización, apliquémosla dentro de nuestra vida propia. ¿Para qué? Para poder ir minimizando o para poder ir estando a la orden del día, para que nosotros vengamos y sepamos cómo es de que un riesgo puede materializarse. Pero ojo, ¿qué es lo que pasa con la ciberinteligencia emocional? O sea, somos humanos, tendemos a equivocarnos, pero ¿cómo es de que nosotros entonces, como seres humanos, debemos de tener relación ya con una ciberinteligencia estratégica? Los equipos solo procesan lo que ven y nos dan resultados de lo que ven, pero ¿qué es lo que pasa si ese equipo no sabe cómo tratar un riesgo humano? Más adelante nos vamos a dar cuenta de ese eslabón más débil de que muchos hablan y entonces nos vamos a tener otra idea porque matemáticamente no es así. Y yo lo pude demostrar, digamos, con esta investigación estaba desde el 2018 ya procesando toda la data para poder demostrar precisamente esto. Y hoy acá en el ISACA Iberoamérica, pues lo vamos a ver ya más a detalle para que ustedes pues vayan teniendo una idea más clara de todo este aspecto. Ahora, si nosotros hablamos de la descomposición de fuerza en un plano inclinado, esto se ve mucho en física y ustedes pueden darse cuenta pues que ahí está la gráfica y cómo es de que esta ecuación nos puede ayudar a nosotros a poder ver a la fuerza de un plano inclinado, ¿verdad? Y lo mismo pasa con la ciberseguridad. Nosotros podemos tener a las personas, a los procesos, a la información, a los objetos y la empresa. Y el péndulo, la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque si yo tengo menos procesos, ¿qué es lo que va a pasar? Que entonces el ángulo va a estar cambiando y lo que nosotros llamamos empresa puede venir y puede caerse, ¿verdad? O puede no ser tan estable. Lo mismo pasa que si yo no hago concientización sobre las personas, puede ser de que digamos, de esta línea que yo observo donde están las personas, pues vaya a ser más corta o pueda ser más larga y entonces la empresa, la estabilidad que nosotros tengamos, pues va a venir y entonces se va a mantener así o se va a mantener así hasta que la empresa pueda quebrar. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos hablando de ciberseguridad, debemos de pensar en la concientización de las personas, en la mejora continua de nuestros procesos o en la creación de los procesos, en la gestión correcta de la información, qué es sensible, qué no es sensible, y en los objetos, todo lo que tenemos en la actualidad, servidores, computadoras, tablets, relojes, lo que ustedes quieran con el Internet de las cosas, o con otros aspectos que tal vez alguien me pueda decir ahorita, no, pero te hace falta esto, tío, pues no hay ningún problema. Pues lo que nosotros queremos es que mientras haya una descomposición de fuerza en un plano inclinado, la empresa debe de mantenerse y de adaptarse a cualquier tipo de amenaza que tengamos internamente, porque de lo contrario no se va a poder. Y entonces vemos que en un ransomware lo que pasó fue que hay que pagar el rescate y eso afecta a los objetos, pero si yo tengo procesos, si yo he pensado como en la gestión de la información y también en los aspectos de las personas, el impacto va a ser menos. Puede ser de que hay un proceso, un procedimiento, una política de la seguridad de la información no se haya actualizado y no se pensó en esto, pero es parte de lo que nosotros necesitamos hacer como responsables de la seguridad de la información. Entonces, esto es bien importante, que nosotros pensemos cómo es de que la empresa va a ser afectada por cada uno de estos factores y cómo la ciberseguridad me debe de ayudar a mí a balancear todos estos aspectos.
Ojo, que no quiere decir de que solo sea tema de ciberseguridad. Esto va mucho más allá porque ya son temas de la alta gerencia, deben de ser conscientes que debe de haber un presupuesto, deben de ser conscientes de que si yo adquiero equipos, las personas deben de estar certificadas o las personas deben de poder utilizar los equipos, porque de nada me sirve comprar un equipo de $500,000 si la persona que lo va a estar gestionando no sabe cómo hacerlo, no va a obtener ese valor. Es por eso importante que todo este aspecto se vuelve bastante relevante. Ahora, durante el ISACA Week en Guatemala, se habló acerca del desgaste laboral en la ciberseguridad en el segundo reporte del Estado de Seguridad Latinoamericana y se realizó una pregunta. ¿Se ha sentido molesto, enojado con su trabajo, compañero o clientes como consecuencia de la COVID-19? Y entonces por eso yo les decía, tenemos que tener no solamente ciberinteligencia técnica, sino que también debemos de pensar en nosotros mismos. ¿Y qué fue lo que pasó? La misma carga de trabajo hace que en ocasiones el estado de ánimo de los involucrados en aspectos de tecnologías y ciberseguridad no sea la más amena. A mí me pasa, o sea, muchos piensan que yo me mantengo enojado, ¿no? Pero es la carga de trabajo, o sea, tanto que hay que hacer y casi que más del 35% de los encuestados indicó que se siente molesto en muchas ocasiones o casi siempre. Analizando más a detalle, pues ya se observan síntomas del síndrome de desgaste profesional por un estado de agotamiento mental, emocional y físico. ¿A qué me refiero con esto? Si yo estoy analizando los logs, si yo estoy analizando un ataque, si yo estoy viendo cómo minimizo o cómo rescato mi información en un ransomware, yo tiendo a tener un agotamiento mental, tengo problemas en mi casa. ¿Cómo voy yo a traerlos? Muchos hablan de que los problemas de la casa se quedan en la casa, pero si yo vengo con ese problema de mi casa y vengo al trabajo, yo mismo puedo ocasionar problemas y a mí se me puede pasar por alto un correo electrónico, una notificación de un riesgo que se está materializando ahora. Es por eso que nosotros debemos de analizar correctamente toda esa información. Ahora, también hicimos otra pregunta. ¿Cree que se han segregado correctamente sus responsabilidades laborales por tema de COVID? Y pues ahí estábamos que entre un 60% que no y entre un 40% que sí. ¿Y por qué? Porque las empresas podrían no tener procesos preparados. Y si no, recordemos lo que le pasó a la banda española Mago de Oz con Warner Music Spain. El disco duro le pasó algo y entonces ahora no vamos a poder estrenar el video y sacan este comunicado. A mí me dio mucha pena por la banda. Pero imagínense qué reputación puede tener el departamento de tecnologías. Hablemos que la ciberseguridad no es solamente de venir y de contraatacar o de atacar o defenderse de ciberdelincuentes, cibercriminales, ciberadversarios, como ustedes le quieran llamar, sino que también debemos de ver nuestros procedimientos, nuestros procesos actualizados, el tema de BCP, el tema de DRP, nuestras políticas. Nosotros no podemos creer que la ciberseguridad es eso bonito del que todos hablan. Nuestra ciberseguridad debe de ser algo real. Nuestra ciberseguridad debe de verse analizada desde muchos aspectos internos y no solamente esperando un ciberataque, sino que nosotros debemos de tener visibilidad sobre todo nuestro entorno. Puede ser de que Warner Music se haya estado preparando para el ataque de un ciberdelincuente o de un ciberadversario, pero se les olvidó que no tenía una batería la computadora o hubo un rayo o desconozco qué fue lo que pasó y la información se perdió. Complejo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con cada una de las empresas? Si nos hacemos esta pregunta, ¿qué es lo más importante para la empresa desde el punto de vista de seguridad o ciberseguridad? Pues va a depender si están en América, están en Sudamérica, están en América Central, si están en Europa, si están en Asia, si están en África, si es un banco, si es una entidad del gobierno, si es una multinacional, todo va a depender. Muchos solo van a verificar 3 factores, otros 4, otros 10, otros 15. O sea, no hay forma de poder establecer qué es lo más importante. Ahora, el modelo de madurez de capacidades de ciberseguridad, pues básicamente ofrece como que
algunos aspectos para poder ir verificando el nivel de madurez. Entonces dice 1 inicial, 2 formativo, establecido, estratégico y dinámico, y qué bonito solamente con números, pero los números no van enteros, sino que también tienen decimales. Entonces, en la misma evaluación continua del riesgo informático, que es parte de la investigación que yo les estoy mostrando hoy, establece que para poder tener inicial, un estado inicial, yo voy desde 0.0 hasta 1.999999, y así es como yo debo de analizar mi nivel de madurez. Si yo estoy en estratégico, debo de ir de 4.0 hasta 4.999999. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las organizaciones que no tienen nada? Pues no creo que estén en cero, porque si usted sabe del riesgo que debe de mitigar porque no tiene XDR, porque no tiene antivirus, usted es consciente que no lo tiene, pero dentro de la evaluación, ¿usted sabe que es un riesgo? Sí, entonces por lo menos va a tener 0.01. Esto es también una ecuación matemática, y ahí sí discrepo con lo que sacó el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización del Estado Americano, porque en su estudio Riesgos, Avances y el Camino a Seguir en América Latina y el Caribe, pues se basaron solamente en el modelo de madurez de capacidades de ciberseguridad con números enteros. Están equivocados. Su conocimiento en riesgos tecnológicos todavía es empírico. Y entonces ojalá que no haya nadie aquí de ellos, porque entonces me van a decir, usted está mintiendo. No, yo lo puedo demostrar matemáticamente. Ahora, en el primer reporte de estado de seguridad de la información latinoamericana, en el ISACA Day, en Guatemala, en el año 2019, en donde formé parte de este análisis, se realizó una pregunta a su consideración: ¿cuál es el grado de madurez de su organización respecto a la seguridad de la información? Y el valor fue 3.19. ¿A qué me refiero con esto? A que él se encuentra de establecido a estratégico, porque no es 3. Porque si dijera 3, fuera solamente establecido, pero no es así. Tuvo 3.19. Entonces, esto quiere decir de que él está yendo de establecido a estratégico, pero esto no lo muestra un modelo empírico de nivel de madurez. Ellos solo dicen, usted tiene 1, 2, 3, 4, 5, y no es así. Entonces, ¿cuál es el proceso que sigue? Entonces, es analizar detenidamente el entorno tecnológico para determinar las actividades y gestión del aseguramiento de la información. Lógicamente, la explicación es súper general. Esto tiene mucha información más a detalle, y pueden buscar el informe que con ISACA Guatemala y el Instituto Nacional de Ciberseguridad de Guatemala, INCIBE, pues se realizó. Ahí ya se detalla cada uno de estos aspectos, porque necesitamos analizar, no solamente tener una grafiquita donde dice, mire, es tan estratégico. No, indíqueme qué es lo que hay que hacer, cómo lo vamos a hacer y en qué momento lo vamos a realizar. También en el primer reporte se realizó una pregunta: ¿brinda su organización un marco operativo y de gestión en temas de auditorías, ciberseguridad y cumplimiento? El problema no fue lo que dijo más del 60% que sí está de acuerdo y totalmente de acuerdo, sino qué pasó con ese 40% que está en total desacuerdo, en desacuerdo, o ni acuerdo ni en desacuerdo, porque no tiene conocimiento si dentro de la organización pues hay un marco operativo. Tenemos tantas plataformas, tantos frameworks, pero no lo sabemos utilizar. Entonces debemos de venir, y así como dijo Wolf, no vayamos a donde están los logs, no vayamos a donde está la información, vámonos a donde no podemos ver nada, porque de allí podemos tener a futuro un riesgo mayor. También, tal y como venía hablando de Wolf, que a veces lo evidente no es lo correcto, tenemos un cubo de ciberamenazas. Entonces, eso se llama espacio de Hilbert, y eso es una ecuación matemática. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que aplicaron a Hilbert y lo pasaron ahora a ciberseguridad, y entonces él habló acerca del cubo de ciberamenazas. ¿Y a qué me refiero con esto? A poder descomponer la ciberseguridad en capas, en objetivos de ataque y en mecanismos de defensa para poder gestionar los ciberriesgos. Y entonces cada uno de ellos tiene muchos aspectos que nosotros debemos de ir descomponiendo para poder ir teniendo más visibilidad.
Ahora, en el OWASP, en el año 2018, en el Sistema Integral de Inteligencia y Amenazas Aplicadas al Ciberdominio, pues hablaban acerca del porcentaje de efectividad de la inteligencia. Y entonces nosotros podemos protegernos o hay riesgos en 4 pilares clave. Número 1, el ISP, el 2, el perímetro, la red interna y el punto final. Y si son 4, pues hacemos la división sobre el 100% y cada uno va a tener el 25%. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos le ponen importancia al perímetro. Entonces, en el perímetro yo tengo APS, tengo New Generation Firewall, tengo IPS, tengo filtrado URL, tengo Sandbox, tengo WAFs y tengo muchas cosas más. Pero si yo solamente tengo un cortafuegos y tengo filtrado URL, eso solo va a representar el 6.5 de protección sobre un 100%. Y entonces ustedes ahorita podrían decir, pero hace falta más en esta gráfica. Sí, hace falta más. Necesitamos más detalle de cada uno de los aspectos internos. Necesitamos realizar un levantamiento de información para tener visibilidad sobre lo que tengo y lo que no tengo. Y sobre lo que no tengo, entonces voy estableciendo una ecuación matemática para poder ir determinando cuál es mi porcentaje de madurez y con ello establecer si mi ciberseguridad es tan robusta como yo pienso. Esta es una plataforma tecnológica. Dejamos de utilizar Excel, dejamos de utilizar gráficas o ecuaciones matemáticas muy básicas para poder venir y realizar digamos, más que todo es venir y establecer nuestro nivel actual de ciberseguridad. Entonces, pues con esta plataforma que se llama MoveOnSec, yo puedo establecer pues mi ecosistema organizacional, el valor de la información, el análisis de la tecnología, los sistemas de información, pero eso solamente es una parte de todo lo que nosotros tenemos. Y entonces, entre recursos y competencias, solamente tengo el 17.14.3. En organización de TI el 15%, en inventario de TI 15.55.6, para poder tener un total de 47.699. ¿Qué es lo que pasa? Que solo estoy observando este factor, pero en el total del nivel de madurez de una organización llega al 50.77. Entonces estamos mal. Entonces ahora los criterios de evaluación, los que no se han realizado, los que sí se han realizado, los que están progresando, los que están madurando y los que están optimizando. Entonces aquí me puede ayudar a mí a poder obtener más información a detalle de cómo está mi organización. Pero lo mejor debería de ser esto. Debo de tener yo gráficas para poder establecer, ok, ¿cómo es de que mi ciberseguridad se encuentra? ¿En dónde tengo que mejorar? ¿Cuál es el punto más alto? ¿Cuál es el punto más bajo? ¿Para qué? Para que yo tenga visibilidad y establecer cuáles son estos puntos en donde yo necesito madurar. Y entonces estas gráficas, pues precisamente son del software de MoveOnSec, que lo que hace es que yo pueda procesar toda mi información. Él hace un análisis secuencial de ciberseguridad para poder establecer cuáles de mis procesos están en estado inicial, cuáles están en estado formativo, cuáles están en estado establecido o estratégico. Entonces, eso es mejor que estar solamente procesándolo todo en Excel. Es muy complejo porque no nos da la inteligencia necesaria. Y luego esto, yo puedo tener en una gráfica cuáles son los puntos más altos de un aseguramiento integral, la que es acceso remoto. Si nos damos cuenta, pues esta organización lo tenía muy bajo, políticas de acceso web también muy bajo, centro de datos pues ya un nivel de madurez un poco más alto, pero solamente en el aseguramiento integral ellos tenían el 39.621. Entonces, es muy complejo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mientras que yo no procese correctamente la información, para mí de nada van a servir estos números. Mire, ¿por qué no lo dejó con 2 decimales? ¿O por qué con un decimal? ¿O por qué no lo dejó con números enteros? La matemática es exacta. Y nosotros no podemos pretender venir y decir, bueno, nos hace falta esto o necesitamos esto otro. Ahora, si tomamos nosotros a la ciberseguridad como un rompecabezas, nos damos cuenta de lo complejo, de lo que hablábamos anteriormente. ¿Por qué? Porque necesitamos pensar en DevSecOps, inteligencia artificial, aprendizaje de máquina, cadena de bloques, en redes, en la ciencia de los datos, el análisis de vulnerabilidades en nube, hasta N cantidad de aspectos o de piezas de nuestro rompecabezas
de lo que nosotros llamamos ciberseguridad. Nosotros no podemos venir y decir, sí, la ciberseguridad es solamente protección, la ciberseguridad es solamente software, la ciberseguridad son solamente datos. No, la ciberseguridad es mucho más que eso, y es por eso que la descomposición lo que pretende es de que nosotros entendamos que todos los aspectos que forman parte de nuestro entorno tecnológico son los que deben de tomarse en cuenta para decir si yo estoy o no asegurado. Ahora, ¿pero qué es lo más importante? Y entonces aquí es en donde viene lo más bonito de la investigación. ¿Por qué? Porque nosotros pues podemos tener varios factores y decir, para ustedes, no veamos ahorita la pantalla ni veamos los números. ¿Qué es más importante? ¿La capacitación a los colaboradores o el backup? Alguien me podría decir, no, el backup es lo más importante, la capacitación a los colaboradores después no, pues se demostró matemáticamente que la capacitación a los colaboradores tiene un peso factorial de 0.844 ante un 0.695 del backup. Y alguien me podría decir, ¿y cómo sacaste esto? Pues la matemática. La matemática nos ayuda a poder establecer cada uno de estos aspectos. Y entonces, ¿de qué me sirve tener el backup? Si al colaborador se le olvidó indicar que la carpeta para poder almacenar su información era en esta. Usted tiene su respaldo, sí, bonito, bonito. Restauremos la información. No está ahí. ¿Y qué pasó? Es que el usuario no almacenó la información, no guardó la información. Es que se me olvidó establecer el GPO o se me olvidó establecer la política para que cuando usted le dé grabar automáticamente se vaya al NAS o se vaya al SAN o se vaya a algún disco específico. Se me olvidó. Y entonces, aquí solo estoy hablando de capacitación de colaboradores, hablemos de otras cosas más. Si ustedes ven la tabla, pues ahí se hace la anotación que por conceptualización todas las tablas no están detalladas, ya que es un total, ya que en el total del modelo se adoptan más de 70 variables y 250 criterios de evaluación. Y entonces, ¿qué es más importante? ¿El acceso remoto o las políticas de seguridad? Las políticas de seguridad, porque si yo no establezco que para el acceso remoto debe de ser en horario laboral, entonces, ¿qué va a pasar? O si yo establezco que para la política de seguridad no se está actualizando o se me olvidó también establecer la capacitación a colaboradores, la capacitación a colaboradores sigue siendo más importante que la política de seguridad. Imagínense. Y ahora, ¿qué es más importante? ¿El backup o el acceso remoto? Pues es más importante todavía el backup que el acceso remoto por unas centésimas. Ahora, entonces empecemos a analizar la tabla. Bueno, lo amarillo dice que el acuerdo de niveles de servicio tiene punto 553. ¿Qué es más importante? ¿A o B? Yo establezco esta tabla, es parte de una tesis doctoral en donde pues se estuvo proponiendo que para poder analizar cada uno de estos aspectos deberíamos de conocer sus cargas factoriales y con eso determinar qué es lo más importante para la organización. ¿Por qué? Porque están en América, están en Europa, están en Asia, están en Oceanía, están en África, es un banco, es una organización del Estado. O sea, debemos de analizar todos estos aspectos. Ahora, para conocer si la estrategia del programa de seguridad o de ciberseguridad, como nosotros le estemos llamando, está funcionando correctamente, pues es necesario incluir dentro de nuestra metodología, primero la definición de métricas, los KPIs, qué métricas, qué periodo y qué ecuaciones. Luego, pues veamos los métodos para obtener estas métricas, las herramientas para medir y recolectar los resultados. En la comunicación de resultados, pues cómo y cuándo se comunican los resultados y a quiénes se les estará enviando. En el registro de métricas, pues vemos la ruta de acceso y los responsables, y en el mantenimiento de la metodología, la revisión periódica para incrementar o reducir las métricas y por último los resultados. Es un proceso de mejora continua. No solamente se habla de matemática pura, se habla también de que nuestros procesos, de nuestros procedimientos deben de estar actualizados, pero sobre todo deben de tener deben de estar sentados sobre los objetivos, la misión, la visión de la organización. Porque si yo estoy
definiendo métricas que no se van a poder cumplir, mejor ni las pongo, ¿verdad? Ahora, como conclusiones, se observó que uno de los puntos de la protección integral de la seguridad de la información tiene deficiencia en la formación de seguridad de los colaboradores. Haciendo lógica, la frase, el usuario final es el eslabón más débil, pero tiene consecuencias. ¿Y como cuál? Como la falta de interés en realizar la transferencia de conocimientos. O sea que el decir que el usuario final es el eslabón más débil es la respuesta que dan los malos gestores de la seguridad de la información o los responsables de la información, ciberseguridad o todo lo que tengamos internamente, porque él no está realizando correctamente su trabajo. Porque si el usuario sabe que no debe de darle clic en ese correo porque trae un riesgo, pues no debería de estar yo como la imagen. Por favor, no le dé clic acá porque trae un riesgo. Con eso deberíamos de empezar a minimizar. Pero también recordemos lo que dice el segundo informe del ISACA WIC en Guatemala. Ya tenemos un cansancio emocional, un cansancio físico. Y esto solo les mostré 2 gráficas del estudio, pero habla también de que si hacemos ejercicio o no hacemos ejercicio, si cómo aumentó nuestra factura al mes por estar trabajando en casa. O sea, hay muchas cosas que vienen y realizan una deficiencia más psicológica en cada uno de los responsables de la información. Ahora, también la despreocupación para poder realizar actividades que aumenten el conocimiento técnico y de protección de los usuarios finales para mitigar los riesgos inherentes dentro de las empresas investigadas. Simplemente él lo sabe. O qué es lo que hace el Departamento de Recursos Humanos, no piensa en ciberseguridad, contratemos a la persona y que sea experta en lo que viene a hacer, y ya la ciberseguridad, que él mire si le da clic o no le da clic, si empieza a tratar de descargar un proxy para evitar que el firewall lo detecte y navegue libremente. O sea, son aspectos que debemos de nosotros ir mejorando. Y también, para finalizar, es importante recalcar que la descomposición solamente es una estrategia de seguridad y para traer mayor conocimiento tanto técnico como científico. Este modelo realmente no nació siendo de predicción. De hecho, solamente para poder ayudar a tener más visibilidad sobre la toma de decisiones, pero también en los últimos meses hemos comprobado su aplicabilidad para poder medir NIST. Muchos utilizan NIST, pero lo miden con Excel. Ay, sí, entonces ingresémoslo acá. O el uso de COVID basándose en NIST. O la evaluación también que realizó aquí en Guatemala la Superintendencia de Bancos en el año 2000 para la medición de ciberresiliencia en entidades afectas a las normativas de Guatemala. El modelo funciona. El modelo ya fue probado en campo y entonces nos puede ayudar. Si usted tiene visibilidad sobre su entorno tecnológico, pues si ingresa la información en esto, se va a dar cuenta que está muy deficiente, esperemos que no, pero matemáticamente sí es muy complejo. No es tan sencillo. Ahora, también yo recalco mucho de esto y casi siempre se enojan conmigo cuando les digo que la creación de matrices de riesgos no puede ser una ecuación tan sencilla, no puede ser una multiplicación o una división. Eso solamente forma parte de nuestro conocimiento empírico. Nosotros debemos de poder mejorar la comprensión para poner vectores que determinen las cargas de riesgo. Mientras que no hagamos eso, va a ser muy complejo. Entonces, la propuesta es aplicar modelos matemáticos que apoyen a las empresas a la toma de decisiones, ya que si bien estamos enfocados en temas técnicos, apenitas estoy gestionando el firewall, apenitas estoy gestionando el XDR y todavía querés que haga este tema científico. No, estás loco, eso no se puede, ¿verdad? Pero necesitamos hacerlo. ¿Por qué? Porque necesitamos mitigar riesgos que aporten madurez a todas las actividades que día a día realizamos. Si nosotros no lo hacemos, va a ser muy complejo. Si nosotros no iniciamos por realizar estas actividades, no nos va a dar tiempo de poder establecer antes de que yo sea víctima de un ciberataque, porque ahora no es si me van a atacar o no, sino que muchos dicen, a ver, ¿cuándo me van a atacar? Estoy esperando ese día, pero tengo que tener mecanismos de ciberdefensa.
tengo que tener mecanismos de respuesta. Y si en un determinado momento, tal y como dice la cadena de la progresión de la amenaza de Kilchen, pues poder también, antes de que lleguen al comando y control, pues yo también tener que ver cómo realizo la recuperación de todos estos aspectos. Y que no nos pase como en su ocasión Gamora, la hija de Thanos, indicó, y no sospecharon nada, y entonces Thanos le respondió, los arrogantes jamás lo hacen, que no nos pase esto, que no creamos que nuestra ciberseguridad es imbatible, porque no es así. No pensemos que nuestra ciberseguridad en la organización, porque estamos teniendo un presupuesto honoroso, nos va a ayudar en un determinado momento si no tenemos visibilidad sobre todos estos aspectos. Les dejo esto. Sabemos que el conocimiento científico en la actualidad está tomando mucha relevancia. El análisis de datos, la inteligencia artificial, la cadena de bloques, y esto nos debe de ayudar a nosotros a poder tener un mejor control sobre nuestra ciberseguridad. Y pues mi nombre es Armando Monzón Escobar, les dejo mi correo electrónico, me pueden encontrar en LinkedIn y no sé si tienen alguna pregunta. Vamos a... Gracias Armando. Muy buena tu charla, muy interesante. Me llamó mucho la atención el tema de modelos de madurez que mostraste. Interesante, definitivamente. Ya abrimos, buenos días a todos, a los que se están conectando. Ya abrimos el chat para que puedan compartir sus preguntas y mirar que Armando nos ayude con solucionando. Listo, ya tenemos la primera pregunta, Armando. ¿La teoría de sistemas puede ayudarnos a descomponer la ciberseguridad? ¿Qué nos dice Armando? Definitivamente, definitivamente. La ciberseguridad, a pesar de que es un tema en teoría nuevo, porque cuando empezamos ya hace muchos años, yo no soy tan joven como parezco, como en 1995, cuando todavía utilizábamos Windows 3.1, no se pensaba tanto en ciberseguridad, sino que se pensaba en aspectos solamente de crear nuevos sistemas operativos, pero también crecieron muchas metodologías de la matemática y en nuestras carreras universitarias pues nos enseñaron muchas cosas que son la base. Esto no es inventar el agua azucarada, esto es utilizar lo que nosotros ya tenemos de base para poder venir y realizar una descomposición. Y no hablemos solamente de ciberseguridad estamos hablando ahorita, pero esto nos puede ayudar en cualquier otro aspecto de nuestra vida. Y también, lógicamente, si estamos hablando de las tecnologías de la información, podemos utilizar muchas metodologías que ya están en nuestro conocimiento científico para poderlas aplicar. Yo solamente aquí estoy proponiendo un punto de vista que pues me ha servido, ya se verificó y se comprobó que el modelo sí es funcional. Listo, gracias Armando. También tenemos otra pregunta de Sergio. Sergio nos pregunta que hablaste mucho de modelos matemáticos, pero ¿quién ingresa los valores? ¿No habría allí una debilidad de quien los ingresa los valores? Excelente pregunta. Digamos lo que nosotros hacemos, los valores se calculan, pero estos se calculan en información ingresada. ¿Y cuál es la información ingresada? Yo debo de tener un pool de preguntas. O sea, el modelo viene dado desde factores, subfactores, preguntas y criterios de evaluación. Si yo le hago una pregunta al entrevistado, ¿cómo gestiona su backup? Una pregunta. Entonces él me puede decir, pues mi backup tiene una plataforma por HTTPS, le tenemos un certificado y luego me pregunta qué tipo de backup tengo, si es incremental, si es diferencial, si es full y me da toda la información. Y entonces yo le puedo hacer una pregunta. ¿Cuánto es el tiempo de recuperación de la información?
Entonces me puede decir, es un año. Ah, fíjese que solamente es seis meses. Ah, no, esto depende de la cantidad de información que se esté procesando. Entonces yo estoy midiendo su grado de madurez. Y con el grado de madurez es un texto, o sea, es un libro que sacaron en donde hay muchas cosas que uno debe de aprender. El tema es de que no está orientado a ciberseguridad. Entonces, para una pregunta de respaldo, usted puede hacer hasta 10, 20, 30 preguntas. El modelo se adapta. Lógicamente, si la organización a la que está realizando usted el estudio no tiene muchas cosas, digamos un ejemplo, si para poder responder la pregunta de backup usted tiene 10 preguntas y solamente la organización le puede responder 2, el porcentaje va a ser el 20% sobre el peso total de esa pregunta. Pero tome en cuenta que para esa pregunta pueden haber 100 preguntas más para poder ir teniendo visibilidad sobre cada uno de los aspectos. Esto es un poco complejo explicarlo sin tener toda la información para ir analizando cada uno de estos aspectos, pero espero que en una futura ocasión, pues yo les pueda mostrar como tal el modelo, cómo se calcula, qué es lo que busca el modelo y cómo nos podemos adaptar, porque a la larga lo que hace esto es darnos más visibilidad. Gracias. Listo, Armando. Tenemos dos preguntas más de Luis Alberto. Desde el punto de vista de costos, complejidad y conocimiento de los profesionales de TI, ¿los modelos matemáticos serían aplicables también a pequeñas y medianas empresas? Sí, sí. De hecho, los modelos matemáticos se aplican a cualquier tipo de organización. Si va a ser una suma, pues tengo que sumar el primer factor más el segundo factor, no importando si cuenta o no cuenta con un grado de madurez. Y por eso es de que no podemos castigar a las organizaciones. Si estamos midiéndolo con el CMMI, entonces, ¿cuenta usted con una red estructurada? No, no cuento con una red estructurada, pero tengo unos cables allí que se conectan al servidor. Por lo menos tiene algún tipo de grado de madurez, que tenga el presupuesto, no, es otra cuestión. Pero todos los modelos matemáticos deben de poder ser adaptados sin ningún problema. Listo, perfecto. Marco Acosta nos pregunta, ¿cuántos criterios y variables considera el modelo? ¿Debería automatizarse en un GRC? ¿Los ha pensado? Sí, de hecho, como les decía, el modelo no nació siendo de predicción. Digamos, el modelo se tuvo que haber basado en algo, como por ejemplo, si yo quiero medir COVID, entonces yo tengo que ingresar toda la información de COVID al modelo. Pero ¿qué es lo que pasa si COVID, digamos, sigue siendo un framework de mejora continua? Debemos de ir agregando, quitando, tal como pasa en OWASP. Digamos, la nueva versión de OWASP vino y ahora quitó algunos aspectos, pero agregó otros. Entonces, el modelo debe de adaptarse. Ahora, ¿quién define el modelo? Lo definimos nosotros. Y entonces, parecía contraproducente que yo mismo me voy a autoevaluar, pero no es así. Mientras que yo tenga el grado de madurez para poder establecer cada uno de los criterios de evaluación, el modelo puede hacerse o muy grande o muy pequeño. Ahora, si yo me voy a proponer realizar un modelo basado en la ISO 27001, nosotros solamente tuvimos 67 variables y más de 250 criterios de evaluación. Pero si alguien más viene y dice, no, se te ha olvidado esto, pues se ingresa al modelo, el modelo lo procesa, calcula nuevamente las cargas factoriales y en ese momento el valor que tenía backup, que era 0.678, ahora va a valer 0.556 o ahora va a ser 0.93. O sea, eso lo calcula el modelo. Listo. Tenemos otra pregunta de Jorge que nos recomienda hacértela. ¿Qué autores nos puedes recomendar para conocer más acerca de la propuesta de usar mejores estadísticas para tomar mejores decisiones basadas en estrategias mejor soportadas? Eso es muy complejo porque, digamos, nosotros podemos utilizar correlación en estadística o podemos utilizar modelos matemáticos que ya han sido creados años atrás, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que necesitamos hacer es conscientes.
Precisamente esta semana hablábamos con un grupo de profesionales que las estadísticas siguen siendo las prostitutas de las matemáticas. Entonces, yo puedo venir y empezar a recomendar a tantos autores de libros de matemática, de cálculo, de física, porque digamos lo que quiero o la propuesta que yo siempre hago es utilicemos lo que ya existe y llevémoslos a las tecnologías de la información, pero recomendar a alguien luego podría ser contraproducente porque no es lo que uno está pensando. La única forma de poderse uno crear un punto de vista es leyendo y leyendo varios puntos de autores. O sea, yo no puedo quedarme solamente con uno porque puede hacer de que el segundo autor esté completamente en desacuerdo con lo que está indicando el primero, y así es como se genera la ciencia. La ciencia no es solamente escuchar lo que Armando Monzón está diciendo ahorita porque podría estar totalmente equivocado, y entonces mejor veamos a otros autores, veamos a otros investigadores, porque a la larga eso es lo que se quiere. Mientras tengamos preguntas, nosotros vamos a poder ir respondiendo las preguntas que nosotros tengamos y con eso aumentar nuestro conocimiento científico en cualquier aspecto. Gracias, Armando. Tenemos otra. ¿Puedes mencionar algunos aportes de las matemáticas enfocadas a ciberseguridad, a Big Data, análisis de datos e inteligencia artificial? Sí, muchos, o sea, utilizamos lo que estamos haciendo ahorita con Zoom, o sea, podemos tener cifrado punto a punto y esas son ecuaciones matemáticas para poder utilizar SSL. Si nosotros utilizamos también algoritmos de inteligencia artificial o digamos también podemos estar viendo otros aspectos más a detalle, o sea, hay tantas cosas de las que nosotros podemos basarnos y que la tecnología, la misma utilización de las computadoras con compuertas digitales, con microprocesadores, o sea, todo se basa en la matemática. Nosotros solo utilizamos la capa 7 nada más, en algunos casos hasta la capa 8, que es el chiste que hacen, ¿verdad? Pero digamos, si nosotros nos ponemos a pensar y estamos utilizando tecnología, eso viene de mucho atrás y digamos viene desde ceros y unos y de allí ya se empieza a descomponer todo, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que utilizan los ciberdelincuentes, o sea, ellos están en las capas inferiores tratando de venir con assembler, tratando de venir con código máquina para poder empezar y realizar un ciberataque o tal y como lo dice la cadena de la progresión de la amenaza, ir saltando entre cada una de ellas para poder llegar hasta el comando y control. Pero este mundo es tan pero tan grande que si empezamos a hablar algo específicamente de matemática, pues nos damos cuenta de que es la base de muchas cosas que nosotros tenemos ahorita. Listo, muchas gracias, Armando. Muchas gracias a todos. No tenemos más preguntas. Estamos bien con el tiempo. Los invitamos a continuar en esta pista. A continuación viene una charla muy interesante de auditoría en temas de ciberseguridad, en temas de nube pública. De nuevo, muchas gracias, Armando, y esperamos tenerte en los próximos eventos. Buen día a todos, buena tarde y buena noche. Hasta pronto.